Hello, everyone. Welcome to our week 4 online session. This is the last session of our module, so thank you very much for being here, and thank you very much for watching this video and this session. So today we will be looking at the different activities that you will be doing during this week, and we will solve the doubts that you may have or any questions that you have. Okay. So the purpose is to analyze activities for this week and solve doubts. And this is the agenda. So for this week, we will be just working on two things mainly. The first one is the integrated project, which is called My Biography. And the second part has to do with forums. So we still have the learning forum. As you know, this forum is not a graded activity. So this forum is just for us to share ideas, materials, and that or situations that we are facing that perhaps are helping us learn or are affecting our learning. So any experiences or things that you want to share will be shared in this forum. And the second forum is the integration one. The name of this forum is My Struggle. So we will be sharing those things that we have learned and how we would like to improve as learners in the future. So we will be recycling the knowledge and the competences we have developed during the two modules of English, module 6 and 7. And those ideas are going to be written and shared in these two forums. Okay. And the last thing, well, any other business that you would like to talk about, and also the materials that I would like to share with you. Okay. So, well, let me check first if everything is okay with the audio. I think that you're listening to me. I hope that you are. Okay. So this is the first part, the integrated project. The name of this is My Biography. El objetivo de My Biography es describir nuestro presente, algunas vivencias pasadas y nuestros planes. Entonces, como les comentaba, en esta parte vamos a estar reciclando todo lo que hemos visto a lo largo de los módulos 6 y 7. Básicamente ha sido cómo expresar ideas y preguntas, bueno, ideas en negativo, positivo y preguntas en presente, pasado y futuro. Como les mencionaba, el futuro puede ser nombrado como el más fácil de los tiempos en inglés porque no tiene, digamos que tantos matices como lo puede tener el pasado y el presente. En general, no es difícil la conjugación porque realmente, pues propiamente no existe tal. Hay ciertas cuestiones, ciertas letras que tenemos que incorporar de acuerdo a los personal pronouns que estemos utilizando, I, you, we, they, he, she, or it. Pero el futuro se mantiene casi igualito, solamente lo que cambia es el sujeto. Entonces, por eso es uno de los más fáciles y es algo que les comentaba precisamente la semana pasada cuando estábamos viendo lo que íbamos a hacer en las actividades de Opening Ceremony y todo lo que era la cuestión del futuro, ¿no? Y el de be positive, a positive thinker or a positive person. Entonces, la cuestión del futuro es muy fácil. En el presente hay, como pueden recordar, algunas cuestiones que hay que considerar, como agregar la S si estamos hablando en presente simple con las personas he, she or it. Y si es presente continuo, pues la combinación del verbo to be con los verbos en terminación ing. Y que tienen total relación con español, porque en el español tenemos algo que se llama gerundio y propiamente eso es el presente continuo en inglés. Y el pasado, que bueno, es el que a lo mejor se nos complica un poco más
porque tiene diferentes características y tiene palabras que no existen propiamente en español y eso es lo que nos complica un poquito más entenderlas. Por ejemplo, en algunas preguntas que desarrollaron algunos de nuestros compañeros, omitían el uso de did al inicio de la pregunta. Did you go to the event? Did you go to the park? Did you like the movie? Por ejemplo, ese did no tiene una traducción. Did lo que hace es darle el sentido de pasado al verbo, a la oración interrogativa completa. Entonces, eso es lo que se dificulta un poco a la hora de generar ideas en pasado, pero no es tampoco tan difícil. Vaya, invirtiendo el tiempo y el esfuerzo necesarios, pues se puede lograr la expresión de las ideas sin problema. Algo que me gustaría comentarles es que guardemos a la hora de generar un discurso en cualquier lengua, de hecho, pero bueno, ahora que estamos aprendiendo inglés, el mantener la estructura de sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. Así generen sus ideas para que no tengan problemas en la coherencia de ellas, ¿no? Generen ideas que tengan esta estructura y posteriormente ya pueden unirlas con algunos conectores. Pero digamos que no es tan recomendable que se generen ideas tan largas porque si no podemos tener problemas de tipo gramatical. Entonces, lo más concreto y lo más corto mejor y después se pueden ir concatenando. ¿Ok? Entonces, para My Biography, tenemos por favor que completar el formato que está provisto por la guía de estudio, dando respuesta a las preguntas de la sección A, redactando un párrafo en la sección B y grabando un audio en la sección C. Lo han hecho muy bien en los audios, pero se mantiene la sugerencia de antes de eh, grabarlo, pues que tengan un tiempo para poder practicar y posteriormente a practicar ya puedan hacer la grabación. ¿Ok? Hay algunos compañeros que han omitido el enviar el link de Dropbox o de Box o de Drive para hacerme llegar la grabación. Por favor, no hagan eso. Si tienen algún problema técnico o de cualquier tipo, háganmelo saber para que encontremos la respuesta a eso, la solución, porque si no se merma mucho su calificación and I don't want that to happen, ¿ok? No quiero que pase eso, por favor. So the first part of the integrated project has to do with the past. Para dar solución a estas dos precisamente que ven ustedes al final, my past and my achievements, estas dos partes son las que tienen que ver con el pasado, tienen que generar ideas sobre lo que ya ha sucedido y los logros que han tenido. Por ejemplo, no sé, I started studying my prepa, or I was accepted in this school, etc. You know, like all those achievements that you have had. Para responder esta parte, les recomiendo repasar los recursos de la semana número 2 en especial. Entonces, aquí en la parte derecha tienen ustedes algunas frases en pasado. I used to, when I was, I played, I read, I learned, I thought, I was sleeping. Entonces, estas primeras que ven ustedes aquí, pues están en pasado simple. La última está en pasado continuo. Entonces, si ustedes la traducen, I was sleeping, estaba durmiendo. Y precisamente es el tipo de estructuras que utilizamos en la actividad meanwhile. Que mientras yo estaba durmiendo, el ladrón entró, ¿no? While I was sleeping, the thief broke into my house or entered my house. ¿Ok? Entonces pueden, digamos que combinar, depende del tipo de relato que quieran ustedes hacer. Recordarles también y tener siempre presente que para el pasado tenemos estos verbos que son
regulares e irregulares. Los regulares son aquellos a los que agregándoles ed se vuelven pasado. Por ejemplo, I used. El presente es I use solamente, U-S-E. El pasado se forma agregándole la D. Played, por ejemplo, jugar. El presente es play. I play, yo juego. I played, agregándole ed, yo jugué. I learned es el presente, aprendo. I learned, aprendí en pasado. Y así sucesivamente. Entonces, todos los verbos que ustedes vean categorizados como verbos regulares son aquellos que tienen esta ed. Los que cambian completamente, ya sea en el spelling, en la forma como los escribimos, por ejemplo, think y thought. Este thought que ven aquí, su presente es think, pensar, y I thought, pensé. ¿Ven cómo cambia completamente? O cambian su pronunciación. Por ejemplo, read, en presente yo leo, I read, en pasado I read, como es homófono del color, read. Entonces, estos verbos precisamente por eso se llaman irregulares, porque no tienen un patrón a seguir. Puede ser que cambien completamente, puede ser que no cambien nada, puede ser que solo cambie su pronunciación, etc. Lo importante es que puedan, por favor, nuevamente revisar, estudiar las listas de verbos que ven en la semana número 2 y también las que se proveen en esta semana para que puedan hacer estos relatos sobre su pasado y sus logros, my achievements, ¿ok? Y nuevamente también comentarles, Karimen, que estás conectada, y Diana, que lo importante aquí es que generen un texto que no sea tan largo, 30, 40 palabras es más que suficiente. Eh, Algunas veces nos piden que sean de 5 a 8 renglones. Si ese es el caso, podemos llegar hasta 90 palabras, pero no excedan ese número de palabras porque si no perdemos, quizá, bueno, tenemos más tendencia a generar algún error, a cometer algún error. Entonces, ese número de palabras por el nivel de inglés que estamos estudiando en este momento es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, algunos ejemplos. My achievements. I was admitted to prepa en línea. Fui admitido en la prepa en línea. I started studying my prepa school. Comencé mis estudios de preparatoria. I got married. Me casé. I had a kid. Tuve un hijo. I got good grades. Obtuve buenas calificaciones, ¿ok? Entonces, todas esas ideas lo que tienen en común es la estructura en sí de sujeto, verbo y complemento o predicado. Manténganlo así para que puedan generar textos que sean más gramaticalmente correctos, ¿ok? So this is the first part, which is the past, talking about the past. The second part invites us to talk about the present. So what we're doing right now or our habits and routines. Para describir my present and what I want to accomplish, que es mi presente y lo que quiero lograr, voy a hacer uso de el simple present y de present continuous. Recordarles que esto lo vimos en la semana 1 y fue propiamente en la descripción de Dancing at the Moonland, esta obra que tuvimos que estar describiendo sobre lo que hacían los personajes y demás. Entonces, pueden repasar lo que vimos en esa semana para que puedan generar mejores ideas. Pero nuevamente, la recomendación es que se pueda mantener el sujeto, verbo y complemento, ya sea para un tiempo o para el otro. Simple present es la manera como nosotros lo manejamos o lo usamos en español es como, hago mi tarea, me baño, desayuno, me duermo, leo, escribo, veo. ¿Ok? That's the present.
In English, we say something like, I have breakfast, I do homework in the afternoon, I take a shower, que significan I have breakfast, desayuno, I do homework in the afternoon, hago mi tarea en las tardes, I take a shower every day, me baño cada día o diario. Algo importante y lo que les mencionaba creo que fue, que lo dije en la primera semana, es que en español tenemos al sujeto morfológico, que esto es que de acuerdo a la conjugación del verbo, sabemos de qué persona, de qué sujeto estamos hablando, de tal forma que si digo desayuno, no puedo hablar de ella desayuno. Es ella desayuna y yo desayuno, ¿ok? Pues simplemente con decir desayuno, puedo omitir el sujeto porque sé que soy yo. Si digo desayunas, entonces eres tú. Y si digo desayuna, entonces es ella o él. La conjugación permite esta omisión objeto, no así en inglés. Como el inglés no es inflectivo y en el inglés no tenemos conjugación de verbos, entonces es necesario y crucial que siempre esté presente el sujeto. De tal forma que en esta primera que decimos I have breakfast, no podría yo decir solamente have breakfast. Ajá, porque si solo digo have breakfast, no sé de qué persona estoy hablando. Puede ser I, puede ser you, puede ser we, puede ser they, o también puede ser una orden, have breakfast, de desayuna, ¿ok? Un command in English. Entonces, no omitan el I. Si están hablando de ustedes, entonces I, yo. Si están hablando de una segunda persona, you have breakfast. Si están hablando de una tercera persona del singular, she has breakfast, he has breakfast, etc. Pero lo importante es que no omitan estos, que son los sujetos, las personas, cosas, lugares de los que estamos hablando. I, you, we, they, he, she, it. O bien la persona, ¿no? Decir, no sé, Carlos has breakfast, ¿ok? Alicia does her homework in the afternoon. Entonces podemos utilizar los personal pronouns o propiamente los nombres de las personas, cosas o lugares de los que estamos hablando. Ese es el simple present. En el caso del present continuous es el gerundio en español. Entonces, esto que ven aquí de ing da la terminación al verbo de ando, endo. Si yo digo I am reading a novel, estoy diciendo estoy leyendo una novela. Si digo I am doing homework, estoy diciendo estoy haciendo tarea. Y si digo I am making breakfast, estoy diciendo estoy haciendo el desayuno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales? Simple, como en español. El presente continuo lo utilizamos o el gerundio para hablar sobre algo que está sucediendo en este momento. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, what are you doing right now? I'm listening to an online session. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy escuchando una sesión en línea. ¿Ok? O si están viendo Netflix. What are you doing now? I'm watching a movie on Netflix. Estoy viendo una película en Netflix. Ese ando, endo es el gerundio y nuevamente en inglés es esta terminación ing. Si van a utilizar el present continuous, no se les olvide, por favor, el verbo to be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Estas que ven ustedes aquí en amarillo, am, is o are. ¿Cómo se combinan? Depende el personal pronoun o depende el sujeto, ¿ok? Si es I, entonces lo combino con am. Si es you, lo combino con are. Si es we o they, también lo combino con are. Y si es he, she or it, entonces lo combino con is. ¿Ok? No hacer ninguna otra combinación porque hacerlo sería incorrecto. Okay, so those are the things that will be vital, relevant to my present and what I want to accomplish. La última parte del proyecto integrador es My Future, My Plan. Aquí, para hablar de My Future and My Goals and Plans, como les comentaba hace un momentito, pues yo creo que será de lo más fácil. ¿Por qué? Porque el futuro es bastante fácil en inglés. ¿Qué cosas puedo decir? I will finish my prepa studies. Terminaré mi prepa. I am going to save money. Voy a guardar o ahorrar dinero.
I will study medicine. Voy a estudiar medicina. Entonces, si ven, la formación del futuro es bastante fácil. Nuevamente, regresamos a el sujeto, I, you, we, they, he, she, or it, seguido de will or going to, después el verbo principal y el complemento. Entonces, guardamos lo mismo de sujeto, verbo, predicado. Como les comentaba, guarden esa estructura para que se generen ideas gramaticalmente correctas. Entonces lo pueden recordar aquí con el colorama. Lo de cito es el sujeto, que puede ser I, you, we, they, he, she, or it, o el nombre de la persona, cosa, lugar del que estemos hablando, es decir, el sujeto. Después, will or going to. Going to, que tiene que estar combinado con alguna forma del verbo to be, la que veíamos hace un ratito, am, is or are. Y combinado de acuerdo al personal pronoun. Si es I, entonces diré am, I am. Si es you, we, or they are. Y si es he, she, or it, is going to. He is going to, they are going to, I am going to, you are going to. ¿Ok? También me parece que la semana pasada hablábamos de esta insistencia entre la diferencia de will, going to, cómo utilizarlas. En algunos libros a lo mejor verán que dice, bueno, going to se utiliza si tenemos una evidencia o certidumbre de que eso va a suceder en el futuro. Y will lo vamos a utilizar si hay incertidumbre, es decir, si no estamos seguros. Y realmente no es así. En un libro de Cambridge de Grammar de McCarthy, el autor nos dice que realmente will y going to son casi intercambiables en el mundo real. Entonces, las personas nativas del idioma inglés utilizan ambos para dar referencia al futuro, y que incluso going to es el more conversational, es decir, el que se utiliza más, el que es más natural, digamos, ¿no? Entonces, utilizan uno o el otro porque ambos hacen referencia al futuro. Lo importante aquí es que si van a utilizar uno o el otro, no hay problema, pero que lo hagan de la manera correcta. Fíjense aquí, por ejemplo, I will study medicine tiene el sujeto, que es I, seguido de will, que es el auxiliar, study, que es el verbo principal, y medicine, que es el complemento. Will no tiene traducción. Junto con study, por eso es un verbo auxiliar, porque precisamente auxilia study a convertirse en futuro. Si yo omitiera will y solo digo I study medicine, lo estoy diciendo en presente, estudio medicina. Pero si agrego el will antes de study, entonces will convierte study en futuro y significa estudiaré medicina. I will study medicine. ¿Ok? Entonces, por favor, no omitan el will. Y si van a utilizar el I'm going to con am, is or are. ¿Ok? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Pero como les comentaba, my future and my goals and plans perhaps is like the easiest part of the integrated project. Este es un ejemplo de cómo pudieran ustedes generar esta idea sobre planes futuros, metas, donde mencionan primero la meta en sí. My goal is to run my own business, por ejemplo. Y después decimos cómo lo vamos a lograr. To achieve this, I am going to save money. Also, I am going to hire a business manager and I'm going to create a budget. Entonces, aquí estoy diciendo, my goal is to run my own business. Entonces, esa es mi meta. Mi meta es hacer o tener mi propio negocio. To achieve this, para lograr esto, I am going to save money. Voy a ahorrar dinero. Also, también, I am going to hire a business manager. Voy a contratar a un administrador de negocios. Y I am going to create a budget. Voy a crear o a formular un presupuesto. ¿Ok? Entonces, con una idea así es más que suficiente. Como se dan cuenta, no son muchas palabras y eso es bueno porque nos permite quizá no tener tantos errores, ¿ok? And, but, and so son palabras que pueden ustedes utilizar como conectores. And es y, but es pero y so es así que o de modo que,
¿ok? Entonces, pueden ustedes generar, por ejemplo, diferentes ideas con la estructura que les mencionaba, sujeto, verbo y predicado, y posteriormente unirlas con and, but, and so, ¿ok? Que son los conectores. So, I hope that this example is useful and then you can use it. Hay una parte donde les dan estas instrucciones que dice write a half-page reflection on what you learned during the modules Mi Mundo en Otra Lengua and Mi Vida en Otra Lengua and how they contributed to your formation. Esta parte les pide el pasado, ¿ok? Entonces, what you learned, si se dan cuenta aquí, learned, que es aprendiste, que aprendiste during the modules. Háganlo de manera concreta, sucinta y el tiempo gramatical que van a estar utilizando es el pasado. Entonces, learned, enjoyed, achieved, did homework, I spoke, I read, I listened to, I wrote. Todos esos verbos en pasado van a ser útiles para este half-page reflection, ¿ok? Entonces, tómenlos en cuenta, por favor. Y básicamente para dar solución a todo el proyecto integrador, precisamente porque es la integración de todos los conocimientos y competencias, por favor, es indispensable el revisar todos los recursos que tienen ahorita disponibles en la semana. ¿Ok? Por favor, es importantísimo revisarlos todos y contestar todos los ejercicios. Dentro de los foros, el Learning Forum, bueno, sigue como una actividad sin calificación, pero es donde vamos a estar compartiendo cómo hemos avanzado en nuestras habilidades, qué hemos aprendido, qué problemas hemos tenido, etcétera. Entonces, síganlo utilizando, por favor. En el caso del foro de integración, sí tiene acción, por lo tanto, es imprescindible allí. Hacer 4 posts, por favor. En el primero, tienen que explicarnos o comparar algunas cuestiones o problemáticas que hayan tenido en el pasado lejano, hablando de su childhood o de su niñez, o en un pasado no tan lejano, pero que hable sobre algunas cuestiones que sean de una lucha personal para ustedes, porque precisamente por eso el foro se llama My Struggle, que en su traducción es como, ¿cómo decirlo? Es como una lucha interna, algo que nos requiere esfuerzo, ¿ok? Entonces, compartan con nosotros su primera participación que está aquí, por ejemplo, ejemplificada con When I was 7 years old, I remember I was scared to the darkness. I did rainy days when the power is off and I can enjoy the silence. I will teach my children to not fear of darkness. Habla aquí de cuando tenía 7 años. Recuerdo que me espantaba mucho la oscuridad. Ahora la disfruto el silencio durante los días de lluvia y le enseñaré a mis hijos a no no espantarse de la oscuridad. Ok, entonces sería básicamente lo que una persona estaría en su primera participación. En la participación, vamos por favor a preguntar sobre la situación. Un ejemplo, what did you feel when the lights went out? What helped you overcome your fear of the dark? How will you help your children not to fear the dark? ¿Qué sentiste cuando se iba la luz? ¿Te ayudó a superar este miedo? ¿Y cómo le ayudarás a tus hijos para superar el miedo? ¿Ok? Entonces, para este segundo post, les recomiendo tener a la mano las tablitas que hemos estado utilizando para las interrogaciones, ¿ok? El hacer yes, no questions, el hacer information questions, el utilizar what,
what, where, when, etc. ¿Ok? A ver, Kimen, yo tengo dudas en esas palabras. Got me on. ¿Hace referencia a me subían? Got me on. No, no entiendo tu pregunta. ¿Dónde leíste la parte de got me on? Si me puedes escribir un poquito más en el chat y con gusto te digo. En la parte de, en su tercera participación, entonces será responder las preguntas que les hayan realizado y finalmente hacer un tipo de conclusión, ¿ok? Entonces, son 4 las participaciones que deben de tener y es muy importante que descubran porque si no, se ve mermada su calificación, ¿ok? No se extienden tanto tampoco. Si se dan cuenta, el número de palabras es reducido, entonces manténganlo así y es más que suficiente. So the last thing that I would like to mention is actually a recommendation. For you to continue learning English, I strongly recommend you visit some YouTube channels that may bombard you with authentic English. So one of those channels is the Ellen DeGeneres shows, CNN, which you know is like news channel, sitcoms, and well, some other talk shows. So estos canales de YouTube les ayudarán en el futuro para que puedan seguir, digamos que puliendo la parte de la pronunciación, del entendimiento y que entrenen sus oídos para el inglés auténtico. Entonces tienen como opciones algunas sitcoms como Friends, como The Big Bang Theory, como Orange is the New Black y todas sitcom per se o series que pueden ver en inglés. Las pueden ver en YouTube, las pueden ver en Netflix. Vean por favor en inglés y los subtítulos que sean en inglés también para que puedan obligar a su cerebro a tratar de entender inglés, porque si los subtítulos están en español, entonces realmente no va a haber ningún esfuerzo por parte de nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Pueden ser, como les decía, sitcoms, pueden ser talk shows como estos que ven en pantalla, Ellen DeGeneres Show y Jimmy Fallon Show, que en esa ocasión tenía de invitado a Barack Obama, y CNN, cualquier American News, BBC, noticias que tienen sus propios canales de YouTube, véanlos, por favor, y increíblemente una cantidad increíble de vocabulario y también entrenar a sus oídos para inglés, ¿ok? So, don't stop learning. No paren hasta aquí su aprendizaje del inglés porque realmente es una herramienta para el futuro, ¿ok? Y que muchos de ustedes seguirán educación superior, irán a la universidad y estamos de que el inglés es crucial, tanto para a veces ingresos, para poder cubrir de egreso y, mucho más importante, que tengan mejores oportunidades de empleo in the future. Okay, so thank you very much for having watched this week 4 online session. Thank you indeed for all the effort and time that you have put into our module. And now I'm going to answer the questions that you wrote in the chat, okay? Entonces tenemos en línea a Karimen, a Diana, a Ana y nada más, me parece. Diana pregunta, si en el foro no nos hacen preguntas, ¿qué podemos hacer? No te preocupes. Si no puedes, entonces que tu tercera participación sea preguntar a otra persona, ¿ok? Ahorita la estructura que vimos es, primero, ustedes nos comparten
alguna situación pasada que consideren una batalla personal. Después, su segunda participación es hacer preguntas a alguien. Su tercera participación es responder las preguntas que les hayan hecho a ustedes. Y su cuarta, una conclusión. Si nadie les pregunta nada, entonces la estructura sería primero el compartir con nosotros esta cuestión que es una lucha personal. La segunda, preguntarle a alguien. La tercera, preguntarle a alguien más. Y la cuarta, su conclusión. ¿Ok? Or even, incluso pudieran hacer dos posts, dos mensajes con dos relatos de luchas personales diferentes. Primero y segundo post, tercer post que sea preguntarle a alguien más y el cuarto sus conclusiones. ¿Ok? Tanto como ustedes cumplan con sus 4 publicaciones y que estas estén hechas en pasado, that's perfect. ¿Ok? Y en el caso de Karimen, yo tengo duda en estas palabras got me on. ¿Hace referencia a me subían? No, no entiendo bien la pregunta. No sé si lo leíste en algunos de los recursos o algo así. Propiamente si dices get on, es algo que se llama en inglés phrasal verb. Son verbos que se forman con un verbo en sí y una preposición. Y si utilizas get on, habla sobre transporte. Entonces, get on the car, get on the bus, es subirse propiamente, subirse al carro, subirse al autobús. Entonces, sí, la traducción propiamente me subían. They got me on, my parents got me on the bus, por ejemplo. Mis papás me subían al autobús. Es correcta tu percepción y tu traducción. Do you have any other questions? And were my answers clear? De nada, Karime. Ok. De nada, Diana. Okay, so I think you don't have any other questions. So thank you very much, Diane, Anna, Karimen, for having me here. And in case that you have questions while you're doing your activities, while you're posting your messages to the forum, or while you are answering the different questions in the integrated project, please do not hesitate to contact me, okay? Send me a message to my email at Hotmail or through the platform, okay? Muchas gracias por todo. Sleep tight and see you around.